Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta mañana y tomamos como base esta porción que encontramos en Apocalipsis capítulo 7, verso 1 en adelante, y dice la palabra del Señor: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En esta mañana vamos a estar meditando en lo que son los 144,000 sellados de los que nos habla la palabra del Señor. Aquí miramos el comienzo, el principio de lo que es la ira de Dios sobre esta tierra. El Señor está a punto de hacer juicio a esta tierra. Aquí miramos en este pasaje cuando el Señor está a punto de desatar su ira sobre esta tierra, lo que es conocido como la gran tribulación, o mejor conocido como la ira de Dios. Ese tiempo que acontecerá, que se llevará a cabo después de que el Señor levante a su iglesia, después de que el Señor haya venido por segunda vez y haya levantado a su pueblo, a su iglesia. Entonces comienza ese trayecto, ese tiempo, le repito, conocido como la gran tribulación o la ira de Dios. Y miramos aquí que cuando eso va a suceder, hay 4 ángeles que se levantan, un ángel de cada extremo, de cada ángulo de la tierra, y se levantan esos cuatro ángeles para hacer juicio, para traer esas plagas sobre esta tierra, para derramar esas copas de la ira. Y dice la palabra que sale un ángel y sale de donde sale el sol y clama a gran voz diciendo: no hagan daño aún a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Deténganse un poquito hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos del Dios Altísimo. Dice que ese ángel traía el sello de Dios en su mano y tenía que sellar a todos los siervos del Dios Altísimo antes de que el Señor permitiera que descendiera la ira de Dios sobre esta tierra. Primero había algo especial que hacer, y eso era sellar a los siervos del Dios Altísimo. Y precisamente dice la palabra que Juan oyó el número de estos sellados, y dice que su número eran 144,000 sellados de cada una de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Entonces, para empezar, vamos a ir identificando quiénes son estos 144,000, qué cualidades tienen, qué función van a estar realizando en ese tiempo, con qué propósito son sellados, qué acontecerá con ellos. Y vamos a estar mirando precisamente que estos 144,000 son 100% israelitas. Es clara la palabra cuando nos enseña y cuando nos dice que había 12,000 de cada una de las tribus de Israel. 12,000 de cada una fueron entresacados, lo cual junta un grupo de 144,000 hombres que fueron escogidos para Dios, que fueron apartados para poder predicar el evangelio, para predicar la palabra del Señor en ese tiempo cuando será la gran tribulación, la ira de Dios, ese tiempo terrible en esta tierra. Ahí habrá unos hombres entregados a Dios, unos hombres con respaldo de Dios. Esos hombres serán 144,000. Ahora, lo primero que quiero que miremos es que en este grupo de los 144,000 vamos a estar mirando por la palabra del Señor que estos 144,000 no son, mis hermanos, hombres gentiles, y lo miramos claramente
especialmente del verso 5 en adelante, porque especifica que cada uno de esos sale de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Entonces esta cantidad, estos hombres que salen, no pueden ser gentiles, son 100% israelitas, elegidos, escogidos, apartados por el Señor. Segundamente, estos 144,000 que salen aquí, hay enseñanzas por ahí que usted las va a escuchar, que le dicen que se dice que es cierta organización. Para ser más exacto, los testigos de Jehová enseñan que ese grupo de los 144,000 está entre ellos, que ellos o parte de ellos formará ese grupo de los 144,000. Pero quiero decirle, mis hermanos, hay cualidades especiales que nadie puede llenar para ser parte de este grupo, sino solamente los israelitas que saldrán, que Dios los apartará, que Dios los escogerá. Es clara la palabra cuando dice que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Además, vamos a estar adentrándonos un poquito más a fondo y vamos a estar mirando cualidades como que dice la palabra que son vírgenes, que nunca han tocado mujer. Eran hombres con cualidades especiales y con un respaldo de Dios especial. No eran cualquier persona, no es ningún gentil, así es de que no piense que usted va a ser uno de los 144,000, ni yo tampoco. Son 100% israelitas que tendrán un respaldo glorioso de la gracia de Dios, del poder de Dios, un propósito especial que se llevará a cabo a través del poder de Dios en ese tiempo de lo que será la gran tribulación. Ahora, yo quiero que nos adentremos en este tema y comencemos a identificarnos. Le voy a llevar algunas escrituras. Venga conmigo a Mateo capítulo 20. Leamos lo que dice el verso 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Si usted se pregunta, hermano, ¿qué tiene que ver esto con los 144,000? Aparentemente nada, pero tiene que ver mucho, porque quiero que vayamos entendiendo desde un principio qué es lo que ha sucedido y qué es lo que estamos mirando en la palabra. Vamos a estar mirando primeramente la separación, la diferencia en cuanto al pueblo de Dios, hablando de la iglesia, de los gentiles, de nosotros, con el pueblo de Dios, hablando de Israel. Ahí se incluyen los 144,000, ahí se incluye la mujer de Apocalipsis 12, que es la nación de Israel, ahí se incluyen los dos testigos que estarán igualmente profetizando en el tiempo de la gran tribulación. Entonces vamos a estar mirando la diferencia de los dos grupos, y le tomo este pasaje para que comencemos a discernir y a diferenciar una diferencia. Aquí nos habla el Señor de una parábola. Dice que el padre de familia salió por la mañana a contratar obreros. A uno lo salió a contratar por
la mañana temprano, otros un poquito más tarde, otros a mediodía, otros ya por la tarde y otros a la última hora llegó a contratarlos. Pero dice que al final del día, todos los obreros que contrató el Señor, el padre de familia, ese padre de familia por supuesto representa a Dios, representa al Señor. Y dice que cuando ya llegó la noche, dice que a esos obreros que contrató en diferentes horas, los divide en dos grupos. Los divide en los primeros y en los postreros. Los divide en los obreros de la última hora y en los obreros de la primera hora. Es decir, aunque unos los contrató quizás a las 7 de la mañana, a otros a las 9, a las 11, a las 3, a las 6 y a unos últimos en la última hora, al final solamente hay dos separaciones, dos grupos. Por eso dice la palabra que aquí en el verso 9 dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, es decir, la última hora, recibieron cada uno un denario. Al venir los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Vea, ahí están los dos grupos primeramente. El grupo de la primera hora, o los primeros que fueron llamados, y luego el grupo de la última hora. Yo aquí veo dos cosas importantes. Lo primero es que veo a dos grupos. Veo el grupo de la primera hora y veo el grupo de la última hora. Los primeros y los postreros. Igualmente veo aquí dos cosas especiales y específicas que el Señor menciona acerca del pago, acerca de lo que se le dará a aquellos obreros. Dice que llegaron primero los obreros de la última hora. Llegaron y se presentaron, y aunque trabajaron una sola hora, el Señor les dio todo un denario de pago. Es decir, un denario es el pago de un día completo, y les pagó todo el día, aunque solamente trabajaron una hora. Pero llegaron después, cuando miraron los que comenzaron desde el día temprano, todo el día, cuando miraron que los últimos habían recibido todo un denario, pensaron: quizás a nosotros nos va a dar dos denarios, o 3 denarios, o 4. Si a estos por una hora les dio un denario, ¿cuánto no nos irá a dar a nosotros? Pero resulta que también les dio un denario, y se molestaron. Ahí está hablando de pago, y ahí yo veo los dos grupos. El grupo de la primera hora es el pueblo de Israel. Dios lo llamó desde tiempos antiguos. Dios lo llamó desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, las 12 tribus de Israel. Trató con ellos con profetas, les dio la ley, vino Moisés, y bueno, tanto trato que ha tenido con ellos. Ha sido difícil para ellos. Ellos vivieron bajo la ley. La ley no era algo liviano, mis hermanos. La ley era algo difícil, porque el hombre es malo por naturaleza, y por su propia cuenta no puede cumplir con las ordenanzas de la ley. No porque la ley sea mala, la ley es buena y santa, pero el hombre es el que es malo. El hombre es el que no tiene la capacidad para cumplir con aquello. Pero qué precioso es vivir bajo la gracia de Dios, porque la ley dice: tú haces y por lo que haces vivirás. Pero la gracia dice: yo hice y por lo que hice vivirás. Por lo que hice, dice el Señor, tú vivirás. No tienes que hacer para que vivas por lo que haces, es por lo que yo he hecho, dice el Señor, es que vivirás. Esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué le hablo de eso? Porque aquí miramos que hay los primeros obreros y los segundos obreros, los últimos, los primeros y los últimos. Le repito, los primeros son el pueblo de Israel, que ha batallado, han sufrido persecuciones, han luchado, han sufrido el calor, la carga del día. En otras palabras, la carga de la ley, la presión de la ley. Todo aquello era algo difícil. Pero después llegamos los gentiles a la última hora, cuando ya casi se acababa el día, cuando ya casi se cierra la puerta. El Señor dice: voy a abrir la puerta para que entren los gentiles, para que entren los mexicanos, para que entren los guatemaltecos. Voy a abrir la puerta para que entren, y entonces puedan reposar y puedan tener bendición. Aleluya. Mis hermanos, al pueblo de Israel le ha costado su fe. Le ha costado dar testimonio de ese Dios vivo. Le ha costado caminar. Le ha costado ser probado.
desde Egipto, atravesando en esclavitud, después en un terrible desierto y en tantas cosas que han pasado. A ellos les ha costado, ellos han sufrido la carga y el calor del día. Tú y yo no hemos sufrido nada. Tú y yo estamos acá por gracia, por misericordia de Dios. En el último tiempo el Señor nos llama, el Señor nos alcanza, el Señor nos da el privilegio de entrar en la última hora y de ser parte del rebaño del Señor. Aleluya. ¡Qué maravilloso privilegio! Hay veces que no alcanzamos a asimilar el tremendo privilegio que tenemos delante de Dios. Es decir, ¿por qué le hablo de todo esto? Quiero pasar al segundo punto. Primeramente hay dos grupos: la gracia y la ley. Los primeros y los postreros, Israel y la iglesia. Y aquí se dividen y se miran claramente esos dos grupos. Y dice que cuando llegó la iglesia, los gentiles, los de la última hora, a recibir su pago, fueron los primeros que los llamó el Señor. Es decir, somos los primeros que nos vamos con el Rey. Somos los primeros que el Señor levanta a la final trompeta. Somos los primeros. Éramos los últimos. Estábamos alejados, olvidados. Éramos idólatras, éramos pecadores, adúlteros, perdidos en el mundo. Éramos los últimos. Los primeros eran ellos. Pero dice la palabra: así que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Es decir, los que venían primero van a irse hasta el último. Los que íbamos al último nos vamos a ir primero con el Señor. Qué privilegio el de la iglesia. Somos primero en irnos con el Señor. Somos primeros en recibir las promesas del Señor, porque hasta este día Israel sigue esperando las promesas del Señor, mientras de que tú y yo ya estamos gozándonos y ya estamos deleitándonos y ya tenemos las promesas del Rey. Dale un aplauso al Rey en esta linda mañana. Dale un aplauso al Rey. Qué maravilloso es el Señor y qué linda es la palabra. Vea usted que aunque hay dos grupos, el pago es el mismo. Y ahí quiero llevarle a que meditemos y veamos cómo cuando el Señor le paga a la iglesia, le da toda la salvación completa. Ah, pero eran gentiles, pero no merecen. ¿Que no ves que uno era un asesino y el otro era un adúltero y el otro era un pecador de lo peor? Mira lo que eran, Señor. Dice que los judíos, aquí cuando mira ese otro grupo que comienza a decir: Señor, no es justo, a esos pecadores les diste toda la salvación. ¿Por qué, Señor? Es que soy bueno, es que yo tengo lo que es mío y hago lo que quiero con lo que es mío. Y si quiero ser bueno con ellos, seré bueno con ellos. A ti no te hago ningún mal. Qué maravilloso es mi Señor. Esa es gracia, esa es misericordia. Que mi Señor ha sido bueno conmigo, que yo no merecía nada. Y yo no merecía nada. Cuando habla del trabajo de todo el día, nos habla no solamente como individuales, personas, sino como nación. La nación de Israel ha servido a Dios desde tiempos pasados, desde antigüedades. ¿Y nosotros qué? Nuestros antepasados eran idólatras, adoradores de piedras, de ídolos, de tantas cosas por ahí, adorando al sol y a la luna y postrándose delante de lo que estuviera delante de ellos. De ahí venimos, esa es nuestra descendencia. Pero de ahí el Señor nos arranca y nos dice: me gusta para que trabajes para mí. Te quiero llamar a mi viña, quiero invitarte, aunque sea por gracia, aunque sea la última hora, aunque sea el último momento. Quiero invitarte, quiero que seas parte de la bendición. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Dice el verso 9. Vea bien, vamos a separar los dos grupos. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Ahí están los de la última hora. Reciben su denario, reciben su pago. Y al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Es decir, ahí está el otro grupo, recibiendo lo mismo, un mismo pago. Lo primero que quiero que identifiquemos es esto: en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que recibimos de Dios, vamos a recibir lo mismo. No hay diferencia
entre el judío y entre el gentil. Es decir, aun cuando ellos humanamente podríamos decir que merecen más que nosotros, tienen más prioridad, por así decirlo humanamente, tienen más de qué jactarse, de qué gloriarse, tienen más mérito, si quiere llamarle así, para poder obtener más que nosotros, porque ellos no son como nosotros. Hablo de toda la descendencia. Ellos han sido un pueblo escogido, un pueblo apartado, un pueblo con promesas. Nosotros éramos nada. Nosotros no teníamos sino que la promesa de ir a la condenación. Era la única promesa que había. Pero el Señor, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, cambia los papeles y nos da salvación en lugar de condenación, y nos da bendición en lugar de maldición, y nos da santidad en lugar de pecado. Nos da sus ropas de gala en lugar de ropas viles que teníamos. Eso es maravilloso. Eso es precioso. Ahora dice que el Señor les pagó el denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros trabajaron una sola hora y los has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¡Qué tremendo! Esa palabra yo la creo que se va a venir cumpliendo directamente cuando a ellos se les abran los ojos y crean en el Mesías y reciban su pago por ser fiel. Y allá nos miren a nosotros con el Señor, van a decir: ¿y estos gentiles qué hacen acá? ¿Y estos mexicanos qué hacen acá? ¿Y estos hondureños qué hacen acá? ¿Y estos guatemaltecos qué hacen acá? Pues yo quise ser bueno con ellos, dice el Señor. A mí me plujo el escogerlos, Señor, pero mira que ellos no hicieron nada. Pero ellos son salvos por gracia. Es la gracia de Dios la que los atrajo. Es la gracia de Dios la que los alcanzó. Es la gracia de Dios por la que ellos están donde están. Que nunca se te olvide, hermano. Que nunca se nos olvide, hermanos, que es por la gracia de Dios que estamos donde estamos, que tenemos lo que tenemos. No es porque haya sido especial. No tenías nada de especial. No teníamos nada de bueno. El único bueno era Él, y sigue siendo Él, y seguirá siendo Él, por el cual nos podemos gozar, en el cual nos podemos gloriar, en el cual nos regocijamos, no en nosotros, sino en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Maravillosa es la palabra. Dice el verso 11: y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos gentiles, estos postreros trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahí están los dos grupos. Y el primer punto que quiero que distinga es la salvación. La salvación es la misma, no cambia. Lo que se le da a uno, se le da al otro. ¿Por qué le estoy hablando de esto si estamos hablando de los 144,000? Porque vamos a ir entrando desde raíz, identificando lo que la iglesia tiene y lo que los 144,000 tendrán en ese tiempo, cuando a ellos se les abrirán los ojos. Dice el verso 13: él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, oiga bien el verso 16: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Es decir, los que estaban primero en la línea, los que venían primero con las promesas, los que venían primero en la lista de Dios, era Israel. Yo creo que si Israel haya creído en el Señor, esa nación hubiera sido la escogida, la que estaría predicando el evangelio como la iglesia lo está predicando ahorita. Y yo creo que el plan de Dios era el poder utilizar a esa nación para poder dar testimonio a todas las naciones y convertirlas al Dios vivo. Pero cuando esa nación rechazó al Mesías, el Señor dice: a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Por tanto, a
todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Ahora tú eres el real sacerdocio, ahora tú eres el pueblo escogido, ahora tú eres la nación santa que tiene la encomienda de llevar las buenas nuevas, el evangelio, de predicar esta palabra a todas las naciones. ¿Estamos comprendiendo? Quiero que memorice estos 3 puntos, que lo recuerde. El primero es que hay 2 pueblos, Israel y la iglesia. Después de eso, es que esos 2 pueblos reciben un mismo pago, un denario por igual. No hay diferencia en cuanto a salvación. Lo tercero, hay una gran diferencia en cuanto a tiempo y trato de Dios con ellos. Por eso dice el último verso, el verso 16: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Es decir, aunque recibiremos el mismo pago, aunque en cuanto a salvación no habrá diferencia, no obstante hay una gran diferencia en el trato que Dios ha tenido con un pueblo y con otro. Uno soportó la carga y el calor del día, otros entramos por la gracia de Dios ahí nomás a la última hora, sin ser nada, sin merecer nada, sin tener promesas, sin tener parte en el reino de Dios. La otra bendición o la otra diferencia es que hay diferencia en el tiempo. Es decir, ellos venían primero y Dios dice: deténganse un poquito y mete a los gentiles primero ahora. Y los que venían primero se quedaron al último, y los que veníamos al último por allá, nos dice el Señor: adelántense, vénganse, entren hasta este día. Los gentiles que somos los últimos, Dios está diciendo: entren primero, la puerta está abierta, entren. A todo el que crea, venga y reciba la salvación. A todo el que quiera beber del agua de vida, venga y sacie su alma de la bendición del Señor. Ahí está la puerta abierta, ahí está la invitación diciendo: vengan, entren. Ahí está el poder de Dios, la promesa de Dios. Entonces miramos que hay 3 puntos importantes en este pasaje. El primero, le repito, es de que son 2 pueblos los que estamos mirando, con una sola promesa, la misma salvación, el mismo pago, el mismo denario. Se le dio a uno y se le dio al otro, pero en diferente tiempo. Es decir, a Israel no se le dio cuando se le tenía que dar, por cuanto no creyó. Se le detuvo para poder darle al gentil que creyó en el Señor. Y entonces cuando viene el Señor, levanta su iglesia, y entonces sí, le da a Israel su pago. Primero llama a los últimos obreros: vengan los de la última hora. Ahí va la iglesia. Y después de que la iglesia recibe su pago, ahora sí vengan los de la primera hora. Venga Israel. Y ahí les da su pago. Es decir, habla de salvación por igual, pero habla de diferente tiempo, diferente trato para estos 2 pueblos. ¿Estamos comprendiendo? Le digo que meditemos bien en que es un mismo pago, porque eso lo vamos a identificar plenamente con los 144,000. Veamos lo que dice la palabra. Adelantito, Mateo capítulo 23, verso 37 al verso 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Les está diciendo: Israel, Jerusalén, profeta que te envío, profeta que me matas, predicador, siervo que te levanto para despertarte, para guiarte, siervo que me matas. Mataba a los profetas, apedreaba a los que Dios enviaba. Y el Señor llora sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar? Te quise consolar, te quise proteger, te quise bendecir, como la gallina sus polluelos, y no quisiste, te rehusaste, me negaste, no creíste en mí. Por tanto, dice el Señor, esto es lo que te sucederá. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, ya no tendrás a tu Dios como lo tenías.
van a quedarse ahí en espera. Vuestra casa es dejada desierta. El mismo templo fue dejado desierto. La Biblia dice que cuando Cristo murió, se rasgó en dos el templo. Y es decir, se rasgó, y Dios, dice el libro de los Hebreos, que ya no habita en templos hechos por manos de hombre. Ahora nos escogió a nosotros para hacer el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora levantó nuevos templos. Ahora yo soy el templo de Dios. Ahora tú eres el templo de Dios. Ahora nosotros somos los privilegiados delante del Señor. ¡Qué bendición tan preciosa! Pero dice el verso 39: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Qué tremendo! Esta promesa se tiene que cumplir. El Señor dijo: su templo es dejado desierto y no me van a volver a ver hasta que levanten los ojos, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, le hablo de esto porque estamos hablando de los dos pueblos y del trato de Dios con Israel y del trato de Dios con la iglesia. Y de ahí vamos a identificar plenamente a los 144,000. Lo primero que quiero que veamos es que Israel está cegado, no puede creer, no puede asimilar a su Mesías hasta que Cristo viene por segunda vez. Venga conmigo, Apocalipsis capítulo 1, verso 7 y verso 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, los que le traspasaron le verán. Esta escritura, que es la segunda venida del Señor, se cumple precisamente lo que acabamos de leer en Mateo 23, 37, donde el Señor habla de Jerusalén y dice: de cierto les digo que no me volverán a ver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando viene el Señor, levanta su iglesia, y cuando levanta su iglesia, se le abren los ojos a Israel, y en ese momento cree Israel y dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Se lamentarán, verán al que traspasaron, dirán: es Jesús. Nosotros pensábamos que era un profeta nada más, que era un hombre bueno, que era un personaje ahí especial, pero era el Dios de los cielos manifestado en carne, y no le conocimos, pero ahora le conocemos y decimos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí se abren los ojos de Israel. Ahí se le quita la venda a Israel. Ahí recibe la claridad Israel. Ahí comienzan a asimilar las cosas Israel. Pero la iglesia ya se fue en esos momentos. El trato comienza para Israel. Se cierra la puerta para el gentil y se abre la puerta para Israel. Comenzó la bendición para el pueblo de Israel. Venga rápidamente conmigo. Vea lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 10. Rápidamente. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién está hablando acá? Supuestamente es el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, amén. Es el Antiguo Testamento, supuestamente está hablando Jehová de los ejércitos, pero está diciendo: mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y quién dijo esas palabras? Sino el Señor Jesús. ¿Por qué las dice uno y las dice el otro? ¿A quién miraremos? ¿A Jehová o miraremos al Señor Jesús? Es que es uno solo. Él viene en aquella humanidad, pero con la gloria de Dios, con el poder de Dios, con la investidura de Dios. Él viene con la grandeza de Rey de Reyes y Señor de Señores, para manifestarse a esta tierra, a esta humanidad.
y pueda así derramar espíritu de gracia. Ahorita todavía está en espera el pueblo de Israel, pero dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligidos por él como quien se aflige por el primogénito. Llorarán y dirán: ¿qué hicimos? Matamos al Señor. El Señor Jesús fue llevado a la cruz, y fueron los sumos sacerdotes, fue el pueblo de Israel, fue la nación de Israel la que fue aquella que fue movida para poder matar al Señor, para que muriera. Y dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Quien lo traspasó literalmente fue la nación de Israel. Espiritualmente fuimos todos nosotros con nuestros pecados, pero literalmente fue la nación de Israel. Lo traspasaron, lo colgaron. Ellos gritaban allá, aquella multitud, diciendo: suelta a Barrabás, el asesino, el ladrón aquel, y deja ir. Suelta a Barrabás y mata a Jesús. Crucifica a Jesús. Y mejor dijera Barrabás. Cuando Pilato les decía: ¿a quién les dejó ir? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos decían: deja ir al ladrón, al asesino, a Barrabás, y mata a Jesús. ¿Qué había hecho Jesús? Nada. Pero dice que lo mataron, lo crucificaron, y lo mirarán. Es que lo que hicieron, lo hicieron por ignorancia. Pero llegará el día cuando se abrirán los ojos de Israel y creerán a la palabra, y entrarán en la salvación, y se identificarán con el Mesías, y serán salvos por gracia también. Por eso dice: derramaré espíritu de gracia. La misma salvación, la misma manera como nosotros estamos entrando, ellos también entrarán. Es que sin Cristo nadie puede entrar al reino de los cielos. Tiene que ser por la gracia de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por la sangre del Cordero. Por eso dice la palabra en Apocalipsis en muchas áreas: ellos le han vencido por la sangre del Cordero. No habla de la iglesia, aunque la iglesia también ha vencido por la sangre del Cordero, pero ahí habla directamente del pueblo de Israel, de los 144,000 de la nación de Israel, que tendrá la sangre del Cordero, y será lo que les cubrirá, lo que les protegerá. Como en Egipto protegió la sangre del Cordero a Israel del ángel de la muerte, de no perecer, así en ese tiempo la sangre del Cordero seguirá viva, seguirá efectiva. La sangre del Cordero no ha perdido poder, sigue teniendo autoridad, sigue teniendo poder, sigue cambiando vidas, sigue fortaleciendo y guardando a todo aquel que habita bajo esa sangre. Estamos comprendiendo. Zacarías capítulo 13, verso 5 y verso 6, adelantito. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. El Señor siempre ha estado trabajando, siempre ha estado detrás de una alma, siempre ha estado labrando esta tierra, trabajando los corazones. Desde un principio ahí ha estado la mano del Señor sobre el ser humano. Nunca ha dejado al hombre sin testimonio, nunca ha dejado al hombre sin respaldo. Siempre ha estado ahí. Desde Abel, ahí estaba el Señor. Desde Adán, ahí estaba el Señor, ya labrando la tierra. Ha estado en el campo, ha estado trabajando las vidas y los corazones, buscando apartarlos de la maldad y traerlos a su reino, darles victoria y arrancarlos de la condenación. Siempre ha estado la mano del Señor ahí. Pero dice el verso 6: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Le preguntarán: Señor, ¿qué son esas heridas? Ahí con estas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Israel, ahí con mi pueblo, ahí con mis amigos, de donde nací, de donde salí conforme a la carne. Ahí fui herido. Ahí me crucificaron, me clavaron. Ahí estuve. Pero por esas heridas sané sus enfermedades. Por esa llaga quité sus dolencias, quité su pecado. Gracias a esas marcas nosotros tenemos salud, tenemos sanidad, tenemos bendición, tenemos gracia de Dios. Pero ahí estará la marca.
Y el pueblo de Israel dirá: ¿qué son esas heridas? ¿Qué son esas marcas? Pues son los clavos que me atravesaron cuando me clavaron hace cerca de 2000 años, allá en aquella cruz vieja. Allá morí y aquí traigo las marcas todavía, porque aunque el Señor está en gloria, yo creo que Él todavía tiene las marcas bien vigentes en sus manos. Aunque Él está allá, todavía están las marcas bien grabadas, bien palpables en sus manos. Y regresará por segunda vez y seguirán mirándose claramente las huellas del Señor. Ahí quedamos grabados nosotros, ahí quedamos marcados, dice la palabra. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a adelantarnos un poquito y venga conmigo. Romanos capítulo 11. Le quiero confirmar algunas escrituras que quizás ya ha leído, y leamos lo que dice el verso 25 y el verso 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Dice Pablo: no sean arrogantes, no piensen que ustedes son los privilegiados y que Israel ya quedó descalificado. No, antes bien sean agradecidos, no sean arrogantes. Sean agradecidos porque ustedes no eran olivo real y Dios los injertó, Dios nos injertó en el Señor, en el pueblo real, en el olivo real. Ahí nos injertó el Señor. No éramos pueblo y entramos ahora como pueblo de Dios. Pero dice Pablo: no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que le ha sucedido endurecimiento a Israel en cuanto a la carne. Se ha endurecido, no cree en el Señor. Dice: no piensen que ya ellos están perdidos. No, yo tengo mi plan con ellos, tengo mis promesas con ellos. Y sigue firme la promesa que dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ese pueblo sigue teniendo promesa de Dios, mis hermanos. Ese pueblo sigue estando en el plan de Dios, en la profecía de Dios, y se va a cumplir la palabra. Dice por eso que ha acontecido endurecimiento a Israel en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Entonces quiere decir que el tiempo donde se para el reloj para la iglesia y sigue el reloj para Israel es cuando viene el Señor, levanta su iglesia y ahí comienza a abrir los ojos a Israel y comienza con el trato con ellos. Pero le leía la escritura de Mateo de los obreros de la viña, porque quiero que entendamos que es una sola viña, la viña de Dios. Desde el principio del día, es decir, desde el principio de la creación hasta el final del día, hasta el final de las cosas, cuando entremos a la eternidad, todos los que hayamos de entrar a recibir el pago completo. Entonces miramos que ese denario es un símbolo de la salvación, del pago, de la recompensa de todos aquellos que hemos creído en Dios. Sea gentil o sea judío, recibiremos una sola cosa. Ahora estamos identificando la diferencia de los dos pueblos y el pago de los dos pueblos y el tiempo de los dos pueblos, para darle su lugar a cada uno y entender cuál es el plan de Dios para los 144,000 en ese tiempo de la ira de Dios. Amén. Vamos a adelantarnos entonces. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a regresar ahí a Apocalipsis capítulo 7. Una vez más el verso 1 en adelante. Hay un punto más que le quiero tocar para dejar el resto para la semana que viene, porque si no, solamente me voy a quedar a medias del tema. Hay una enseñanza que habla y que va a oír por ahí, usted va a escuchar, de que en el tiempo de la gran tribulación o de la ira de Dios se podrá salvar por obras, por méritos, porque se deje decapitar, porque se deje cortar la cabeza. Y precisamente se dice que este grupo de los 144,000 estarán predicando el evangelio a todas las naciones, a toda la gente, al gentil y a todo el hombre, y que de ese fruto que salga de esos 144,000 se formará esta grande multitud que aparece aquí mismo del verso 9 en adelante. Porque el verso 9 en adelante habla y dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Pero mis hermanos,
aunque aparentemente aquí en el libro de Apocalipsis cualquiera podría decir, veo que comienza a hablar de 144,000 hasta el verso 8, y veo que del verso 9 ya comienza a hablar de una gran multitud, y parece que va en secuencia, y parece que esa gran multitud fuera fruto de la predicación de los 144,000. Pero no es así, mis hermanos. Ya miramos quién es esa gran multitud y cómo cómo fueron alcanzados. Ya miramos qué es la iglesia desde un principio las semanas pasadas. Pero quiero decirle, mi hermano, es importante que entendamos que así como en un principio, cuando el Señor vino a esta tierra, dice la palabra que a los suyos vino. Es decir, el orden del Señor era este: vayan y prediquen a las ovejas perdidas de Israel. Aquella mujer que le clamaba al Señor y le decía, Señor, mira que mi hija está poseída por un demonio, ayúdame, Señor, ten misericordia. Él le dijo, ¿sabes qué, mujer? No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Estaba tratando con las ovejas de Israel. El mandamiento para los discípulos las primeras veces que los mandó a predicar fue este: no paren en ninguna aldea de samaritanos, no vayan por camino de gentiles, no vayan a ningún lugar, sino a las ovejas perdidas de Israel, a ellas vayan. ¿Hasta cuándo fue enviado los discípulos a las naciones, al gentil y a todo el hombre? Fue enviado hasta que murió el Señor en la cruz del Calvario. Se abre la puerta. Es cierto que algunos gentiles se metieron antes de tiempo, pero fue por pura misericordia de Dios que el Señor les dio de su gracia, como aquel centurión, como aquella mujer sirofenicia, como aquella samaritana y a tantos otros. Fue la pura gracia de Dios, pero el trato, el tiempo era solamente para Israel. Ahora, cuando quedan ellos cegados, comienza el trato con la iglesia. Una vez que se termina el trato con la iglesia, como estamos mirando en su venida, una vez más vuelve el trato sola y únicamente para Israel. Entonces estos 144,000 tendrán la encomienda de predicar, pero solamente a los israelitas, solamente a la nación. Y aquellos que crean, todos aquellos israelitas que crean, se compondrán en una multitud, en un grupo de gente que es identificada en la palabra como la mujer de Apocalipsis capítulo 12, donde el Señor pone su mano sobre ese grupo que ha recibido el evangelio que predican estos 144,000 en ese tiempo de gran ira de Dios, y el Señor los protege, los guarda. Es decir, ahí está cubriéndolos, como miramos en el estudio de la mujer de Apocalipsis 12. Ahora, hay quienes enseñan y dicen que cuando se predica el evangelio en la gran tribulación, se dice que será un evangelio diferente, que será un evangelio nuevo, que será un evangelio distinto al que nosotros hemos recibido. Mis hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice que solamente hay un evangelio. El mismo evangelio que recibe la iglesia es el evangelio que recibe el pueblo de Israel. Solamente cambia de predicadores. Ya los predicadores no serán los gentiles, ahora los predicadores serán 144,000 hombres armados de poder de Dios, ungidos de gracia de Dios, para ir y llevar ese mensaje a la nación de Israel, que es la que está cegada en espera, en pausa hasta este momento, esperando la manifestación del Señor para creer en Él, para identificarse. La escritura habla en Gálatas capítulo 1 verso 6, rápidamente léalo conmigo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué tremendo. Pablo dice, estoy sorprendido de que quieran cambiar de evangelio pensando que hay otro cuando no hay otro. Y quiero decirles, dice Pablo, que si aún un ángel del cielo viene a predicarles
otro evangelio, porque la palabra habla en Apocalipsis, ya lo miraremos más adelante, que salió un ángel con el evangelio eterno en su mano y llevaba aquel evangelio eterno, ¿verdad? Y parece que fuera otro evangelio, mis hermanos. El evangelio es el mismo. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna, es desde el principio hasta la eternidad, es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra que nos salva a nosotros, los salvará a ellos. La palabra en la que creemos nosotros es en la que creerán ellos. El evangelio que se le reveló a Pablo es el evangelio que predicarán esos 144,000 en el tiempo de la gran tribulación o de ira de Dios. Será el mismo evangelio, dice Pablo, no hay otro evangelio. Y si un mismo ángel viene a predicarles otro, no lo crean, sea anatema, sea maldito, porque solamente hay un evangelio, es el de Cristo Jesús. Buenas nuevas de salvación hoy se predican y se predicarán para Israel en el tiempo de la gran tribulación. Hoy es para nosotros, hoy es el tiempo para nosotros, y el día de mañana será para Israel en ese tiempo de ira de Dios o de gran tribulación, donde Dios tendrá un trato especial con esa nación.